Warren Buffett es considerado el mejor inversor de todos los tiempos, y como para no serlo, si echamos un vistazo rápido al informe anual más reciente de Berkshire Hathaway, su empresa holding, podemos ver algo sorprendente. Warren Buffett ha obtenido un retorno anual del 19,7% desde 1965 hasta 2013, cuando el S&P 500 en el mismo periodo ha obtenido un 9,8%. La reacción inmediata a estas cifras es predecible. Warren Buffett es un dios inversor, por lo que deberíamos comprar Berkshire Hathaway y olvidarnos. Y aquí el pensamiento es que el gran Warren Buffett puede seguir consiguiendo batir al mercado en el largo plazo. Desafortunadamente, en este vídeo veremos, tal y como destaca el siguiente artículo, que esto es algo imposible y que Buffett no va a ser capaz de seguir batiendo al mercado. Pero antes de empezar, tan solo te recuerdo que te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like, ya no solo para apoyarme a mí y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino para unirte a esta comunidad de casi 40.000 inversores particulares. Las estrategias que han conseguido vencer al mercado en el largo plazo son varias. Los gestores de fondos activos como Buffett no son los únicos que demuestran que pueden superar al mercado en el largo plazo. La investigación académica está plagada de estrategias de inversión que pretenden generar retornos que superen al mercado año tras año. Aquí tenemos algunos ejemplos, como Value Investing, una estrategia con un 23% anual del 76 al 96, The Asset Growth Effect in Stock Returns, un 26% anual del 68 al 2006, o Analyzing Valuation Measures, con un 17,6% anual del 71 al 2010. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo podemos vencer al mercado? O la verdadera pregunta es, ¿por cuánto tiempo podemos vencer al mercado antes de que nos convirtamos en el mercado? Para responder a esta pregunta se ha realizado el siguiente estudio que veremos a continuación, en el que se mide el Value Weighted Return, que para los que no lo sepáis, los índices, como por ejemplo el Nasdaq o el S&P 500, van por ponderación de peso, es decir, el Nasdaq está formado por 100 empresas, pero las que tienen un mayor tamaño empresarial, las que tienen una mayor capitalización, que valen más en bolsa, tienen un mayor peso sobre ese índice y por lo tanto sus retornos van a tener un mayor peso sobre el resultado total del índice. Pues aquí se mide este retorno que va obviamente impulsado por las empresas que tienen más peso, para un universo de acciones muy parecido a lo que sería el índice Wilshire 5000, que representa básicamente todas las empresas americanas. Este estudio va de 1926 a 2013 y este experimento se compone primero de una cartera ganadora, garantizada, desde el 1 de enero de 1926, en la que se invierte a una tasa superior a la del mercado hasta el 31 de diciembre de 2013. Esta cartera representa a un inversor altamente calificado con éxito. Y la segunda se compone de una cartera perdedora, que representa el resto del mercado y obviamente tiene el retorno general del propio mercado y representa a un inversor pasivo que simplemente invierte en un índice que replica al mercado. Con un ejemplo se entenderá mejor este experimento y sus conclusiones. La cartera ganadora empieza teniendo un peso muy pequeño sobre este índice porque solo escoge esas compañías que lo van a hacer mejor y tiene el 0,00001% de todo el mercado desde 1926. Y entonces la cartera perdedora tiene el resto, que es el 99,999%. Entonces vamos a considerar que el retorno del mercado en enero del 26 fue del 0,7405% y esto aumenta el valor del mercado de 2.804 que hemos visto antes a 2.824.000 millones de dólares. La cartera ganadora ha crecido a un 30% anual, lo que sería un 2,5% mensual, es decir, 30% partido 12 meses. La cartera ganadora crece de 2.804.000 millones a 2.866. Y la cartera perdedora representa esa ganancia después de descontar lo que ha sacado la cartera ganadora. Entonces, en conclusión, al final, la cartera ganadora gana un 2,50% y la cartera perdedora un 0,7404999%. Y todo el rendimiento, es decir, de las dos carteras, es del 0,7405%. Es un poco más alto que lo que ha dado la cartera perdedora, porque el 2,50% es lo que ha ganado la cartera ganadora, pero representa en ese momento un porcentaje muy pequeño de todo el mercado, por lo tanto casi no tiene impacto ese 2,5%. Pero a largo plazo sí que lo va a tener. Observando esto ya se pueden responder a las siguientes preguntas. ¿Cuándo la cartera ganadora poseerá más de la mitad del mercado de valores?
y qué porcentaje del mercado de valores posee la cartera ganadora a cierre de 2013. Bien, pues para responderlo tenemos el siguiente gráfico que es muy interesante. Examina el porcentaje de propiedad para varios supuestos de retorno. Con altos niveles de retorno, un inversor se convierte rápidamente en todo el mercado. Por ejemplo, en el eje X tenemos el retorno anual medio, que parte desde el 20% hasta el 40%. Y en el eje Y tendrías cuánto porcentaje del mercado te corresponde. Con una rentabilidad anual compuesta del 30%, un inversor posee el 29,48% de todo el mercado a finales de 2013, aproximadamente 7,5 mil millones de dólares de los 25,6 que valía el mercado en el 2013. A tasas del 32% serías dueño de todo el mercado de valores. Vemos que el crecimiento es exponencial a partir que pasamos del 28%. Por lo tanto, la dura realidad matemática es que todos los grandes inversores eventualmente administran una cartera a gran escala, y obtener un alto retorno finalmente obliga a un inversor a poseer un porcentaje cada vez mayor del mercado, es decir, el caso de Warren Buffett. Eventualmente Warren Buffett sería dueño de toda la riqueza de la economía y por definición, si eres dueño del mercado, no puedes superarlo. Y podemos sacar las siguientes conclusiones. Obtener rendimientos anuales del 25% o más en horizontes prolongados es prácticamente imposible. Los inversores que obtienen retornos del 32% más terminan siendo el propio mercado, y un 20% anual implica que un inversor poseerá el 0,026% del mercado a finales de 2013, lo cual implica una cartera de 6.600 millones de dólares. Nada mal para un plan de jubilación. Warren Buffett y otros superinversores han conseguido batir al mercado y tener tasas de rentabilidad cercanos y superiores al 20% durante periodos de tiempo muy prolongados. Y hay ejemplos de 10, 15, 20 o más años. Pero a medida que pasa el tiempo, estos inversores acumulan tanto capital que se convierten en el propio mercado. ¿Y qué pasa? Que en ese momento Warren Buffett ya no puede ir al mercado y comprar casi nada, porque lo tendría que comprar todo, es decir, tendría que comprar empresas enteras, no puede comprar una participación pequeña en una compañía que vale 200 millones, porque eso no supondría ni el 0,0001% del fondo total que tiene Berkshire Hathaway. En conclusión, Warren Buffett a largo plazo no puede batir al mercado porque se convertirá en el mercado, y después que a medida que un fondo se hace más grande tiene más dificultades para batir a este mercado y pierde muchísimas oportunidades. Su universo de oportunidades de inversión se reduce a compañías muy grandes, muy seguidas y muy líquidas. En cambio, como hemos visto muchas veces en este canal y como hacía Warren Buffett retornos del 50% en sus primeros años, era con small caps, situaciones ilíquidas, pequeñas, desconocidas y poco seguidas, que es cuando conseguía elevados retornos. Por ello me gusta mucho esta frase de: si quieres ir a lo grande, entonces quizás tengas que ir a lo pequeño, a las small caps. Históricamente, invertir en small caps ha otorgado un mayor retorno que invertir en empresas más grandes y establecidas. Y al final tiene sentido que muchas compañías pequeñas pues tengan poca parte de la cuota del mercado, tengan mayores crecimientos, y es obvio al final que Apple no se puede multiplicar por 50 veces teniendo una capitalización de miles y miles de millones. En cambio, una compañía pequeñita de 100 millones a lo mejor sí que puede valer 10 veces o 20 veces más. Aunque, como digo, tendríamos que mirar cada caso. Hay compañías pequeñas que a lo mejor no tienen más mercado y no pueden crecer mucho. Aún así, ahora vamos a ver algunos datos para comprobar si este fenómeno, esta prima de mercado que se otorga a las small caps puede continuar o no. Históricamente, invertir en acciones de pequeña capitalización ha dado una mayor tasa de retorno que las empresas más grandes y establecidas. Si, como yo, estáis buscando este tipo de acciones para invertir en bolsa, una muy buena opción es utilizar el broker Freedom24, ya que dentro de su plataforma podréis encontrar análisis gratuitos de acciones. Como veis, si clicáis en qué comprar, os aparecen muchas tesis de inversión de empresas cotizadas en bolsa, de sectores e incluso de ETFs de manera gratuita. Por ejemplo, una empresa small cap que me parece muy interesante es RCI Hospitality. Aquí veis el análisis donde se os explica y argumenta por qué podría ser una buena idea de inversión, con un análisis exhaustivo que incluye también una valoración. Os dejaré el enlace en la descripción para que os registréis, ya que además, si lo hacéis ahora y recargáis vuestra cuenta a partir de 5.000 euros, hasta el 20 de agosto podréis recibir hasta 20 acciones en regalos con un valor de entre 4 hasta $600. Os dejo todos los detalles aquí abajo.
Esta prima que hay en el mercado por pequeña capitalización fue documentada públicamente por primera vez por Rolf Bunch en su artículo La relación entre el rendimiento y el valor de mercado de las acciones comunes, que se publicó en el 81, donde dice: se encuentra que las empresas más pequeñas han tenido retornos ajustados al riesgo más altos, en promedio, que las empresas más grandes. Este efecto del tamaño ha existido durante al menos 40 años y el efecto principal se produce en las empresas muy pequeñas, mientras que hay poca diferencia en el retorno entre las empresas de tamaño medio y las grandes. El descubrimiento de Bunch fue seguido por la creación del índice Russell 2000, que se forma por las compañías pequeñas y medianas de Estados Unidos, en 1984, y más investigaciones que replicaron sus hallazgos en los siguientes años. En particular, Eugene Fama y Kenneth French incluyeron la prima de pequeña capitalización en su artículo histórico del 92, la sección transversal de los retornos esperados de las acciones. Pero ¿por cuánto superan las acciones pequeñas a las grandes? Pues como podemos ver en este gráfico, desde el 26 las acciones pequeñas de Estados Unidos han tenido un retorno real del 8,4% en comparación con el 7% del mercado americano. Esto significa que la prima ha promediado alrededor del 1,4% anual durante casi un siglo. Sin embargo, este rendimiento superior no ha sido constante a lo largo del tiempo. En este gráfico, por ello, se muestra la diferencia móvil en los retornos anualizados durante 10 años entre las acciones pequeñas y el propio SP500 desde 1926. Si está por encima, hay un outperforming o un mejor retorno de las small caps, y por debajo hay un retorno inferior al del SP500 por parte de las small caps. Como se puede ver, en algunos periodos las acciones small caps superaron a todas las acciones estadounidenses y en otros periodos tuvieron un retorno inferior. Sin embargo, la mayoría de estos periodos en los que las acciones de small caps tuvieron un retorno inferior parecen haber ocurrido después de 1980. Y de esta tabla podemos tener dos cosas en cuenta. No ha habido una sola década entre el 30 y el 2019 en la que las small caps hayan perdido dinero. Y dos, y después, desde 1930 hasta el 79, las small caps superaron al SP500 en todas las décadas excepto en el 50. Sin embargo, desde el 80 hasta el 19, las acciones de pequeña capitalización tuvieron un desempeño inferior al del SP500 en todas las décadas, excepto en la década del 2000. Esto nos dice que esta prima a lo largo del tiempo no ha sido estable, aún así ha sido positiva. Sin embargo, los mayores rendimientos generados por las small caps tienen un coste, y es una mayor volatilidad. Obviamente aquí ya he comentado muchas veces que esta volatilidad no tiene por qué equivaler a riesgo. Que una compañía se mueva más es por las características que tienen las small caps, que son más pequeñas, más ilíquidas, menos seguidas y más afectadas por cualquier noticia. Eso no tiene por qué ser riesgo. Aún así, un inversor que invierte en small caps debe tener esto en cuenta y debe tener estómago para afrontar esas caídas o subidas tan verticales que pueden suceder y que son normales, ya que sufragar estas volatilidades a corto plazo te ayuda a obtener mayores beneficios a largo plazo. La cuestión es que desde el 26 la desviación estándar, es decir, esta volatilidad de los retornos anuales de las acciones small caps, fue del 32%, en comparación con solo el 21% del SP500. Como seguimos viendo en el gráfico, si bien las acciones pequeñas y el mercado, es decir, el SP500 en general, tienden a caer juntos durante los periodos de volatilidad de mercado, las acciones pequeñas tienden a caer un poco más cuando el mercado colapsa, en particular durante las décadas de 1930, 1970 y más recientemente la década de 2020. Las acciones de pequeña capitalización cayeron más que las acciones grandes a medida que los inversores buscaban activos más seguros. Es algo que pasa normalmente. Ahora hay varios autores que comentan que esta prima puede finalizar, que puede acabar, que puede dejar de existir, ya que desde los años 80 las small caps lo han podido hacer peor que el SP500 y han dejado de tener esa prima. Por ejemplo, Ashwath Damodaran, el famoso experto en valoración, proporcionó algunas teorías en su blog. Aquí tenéis una de las citas. Si bien la prima era fuerte antes del 80, parece haberse disipado después del 81. Una razón puede ser que los estudios de la prima de small caps atrajeron la atención y el dinero de los inversores hacia estas pequeñas empresas, y en el proceso llevaron a una revalorización de estas acciones. Otra es que la prima de pequeña capitalización es un efecto secundario de variables macroeconómicas más grandes, como inflación, crecimiento real, etc., y que el comportamiento de estas variables ha cambiado mucho desde los 80. Después, obviamente, no solo da esta razón, sino que da otros argumentos, podéis leerlos, pero la conclusión es que dice que es difícil con certeza afirmar que en los próximos años seguirá existiendo esta prima de small caps. Los datos más recientes sugieren que ha habido una prima de pequeña
tenía capitalización positiva desde los 80, pero es mucho menor de lo que solía ser. Podemos ver esto si observamos este gráfico que muestra la diferencia en los rendimientos anualizados durante 20 años entre las small caps y el S&P500 desde el 26. Y aunque este gráfico sugiere que las small caps han proporcionado mayores retornos que las acciones más grandes en los últimos 20 años, esto no significa que invertir en small caps sea algo tan sencillo. Como se demostró anteriormente, las small caps tienden a ser más arriesgadas, o bueno, tiene más volatilidad que sus contrapartes más grandes. Por lo tanto, dada esta volatilidad adicional, esperaría que las acciones más pequeñas tuvieran mayores retornos que las acciones grandes. Y es que al final esta es la perspectiva del estudio. En mi opinión, obviamente, si miramos el mercado de small caps en general, podemos encontrar muchísimas cosas. De hecho, a mí hay cosas que me parecen preocupantes, como que el índice Russell 2000, que se compone de estas pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, que se creó en los años 80 de hecho, o sea que a partir de ahí es cuando esa prima desaparece en teoría, pues vemos que más del 40% de las compañías del Russell 2000 tienen pérdidas actualmente, a primer trimestre de 2023, y esa tendencia ha sido alcista desde 2008. Por lo tanto, si miramos las small caps en su conjunto, puede ser que esto sea cierto, la verdad. Sin embargo, creo que donde podemos encontrar oro y diamantes es en estas perlas que son small caps individuales que analizamos caso por caso, que vemos que son compañías de calidad, que encima están baratas y que tienen todas las características para poder intentar batir al mercado, que es lo que hemos visto al principio del vídeo, que son compañías pequeñas y líquidas, poco seguidas, con poca cobertura de analistas, etcétera, etcétera, algo que he comentado muchas veces en este canal. Por ello me parece que generalizar las small caps es peligroso, decir todas las small caps están baratas, invierto en un ETF de small caps, porque ahí hay muchas compañías que pueden ser muy malas, sin beneficios y que no lo pueden hacer bien los próximos años. Aún así, tener este nicho de small caps para los inversores particulares como yo mismo o como vosotros, muchos de vosotros, pues puede ser muy apto y positivo, porque ahí los grandes fondos que ya tienen, como decíamos al principio del vídeo, gran parte del mercado no pueden entrar y nosotros lo podemos hacer anticipadamente, esperando que esa compañía vaya creciendo, vaya siendo más grande, y ahí cuando ya hay más visibilidad y la compañía es más grande y más líquida, empiezan a entrar esos fondos y nosotros ya estamos dentro. Por eso a mí personalmente me gusta invertir en small caps, pero obviamente las miro una a una y los casos particulares que dentro de esos índices me parecen los mejores. Aún así, si miramos algunos gráficos como este, podemos ver que actualmente sí que las small caps están, en comparación con las large caps o empresas más grandes, cotizando con un gran descuento respecto a su media histórica desde el año 98. Por lo tanto, aquí vemos las conclusiones de este estudio de Warren Buffett, en el que vemos que al final es imposible, no es difícil, es que es imposible batir el mercado cuando ya tienes una cartera muy grande. Y también hemos analizado en este estudio las small caps, esta prima que existe, y también os doy esta opinión mía personal que os puede servir o no. La cuestión es intentar ayudar a tomar decisiones bursátiles más objetivas y mejorar e incrementar nuestra cultura y condición financiera. Espero que os haya gustado y por lo menos os haya servido alguna de estas partes del vídeo. Recordad que si queréis apoyar mi contenido y todo el trabajo que hay detrás, os podéis suscribir dejando un gran like y activando las notificaciones. Te dejo este vídeo aquí que creo que te puede interesar si te ha gustado este, y sin más, un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.